Bien, buenas tardes, bienvenidos la gente de base de datos. Eh, Vamos a continuar hablando sobre temas vinculados a base de datos relacionales y demás. Y hoy vamos a hablar sobre la idea, con algunos conceptos básicos del modelo relacional que fue presentado por Code en el año 70. Es un modelo de datos lógicos, digamos, que permite la representación basada en registros de todo tipo de datos, digamos, que luego en su proceso se transformarán en información a partir de cualquier universo de discurso, digamos, que uno tome. Hoy en día es uno de los modelos de datos más utilizados. Eh, Tiene varios niveles de definición, digamos, se divide en tres partes: en estructura de datos, integridad de datos y manipulación de datos, ¿sí? Para la manipulación de datos, Code definió un lenguaje, digamos, se definieron dos lenguajes. Primero se definió uno que es el álgebra relacional, del cual deriva SQL y otros lenguajes, y después también se definió, en cuanto a manipulación de datos, el cálculo relacional. También son dos lenguajes basados en el modelo relacional que tienen lógicas diferentes para lo que es manipulación de datos, ¿sí? Bien, a nosotros nos interesa más que nada la parte estructural y la parte de integridad de datos, digamos, que ya hemos hablado cuando hablamos de base de datos acerca de la integridad de datos, pero bueno, eh, vamos a retomar algunas de esas ideas, ¿sí? Bueno, en el modelo relacional, digamos, todos son relaciones, ¿no? Es decir, la base de datos es un conjunto de relaciones. Entonces, por lo tanto, las relaciones van a tener nombre y no puede haber dos relaciones con el mismo nombre, ¿sí? Así que en la primera distinción las relaciones tienen nombre y no puede haber nombres repetidos, ¿sí? Las relaciones es en realidad una tabla, tiene una forma, la tenemos que imaginar como una forma matricial, columnar, ¿sí? En donde la estructura, digamos, donde cada relación representa a lo que nosotros en el diseño conceptual llamamos tipo de entidad o conjunto de entidad. Entonces, en definitiva, vamos a tener, por ejemplo, la relación cliente. Dentro del cliente vamos a tener un montón de columnas, ¿no? Cada columna es un atributo. Por ejemplo, el código sería una columna, digamos, la descripción del cliente sería otra columna y así sucesivamente. Entonces, cada una de las características del tipo de entidad se transforman ahora en columnas de este modelo, de esta relación, ¿sí? Que tiene una forma tabular, ¿sí? Por eso también se lo llama tabla, ¿sí? Representa los datos de una tabla, digamos, hablando del modelo físico de SQL, digamos, estamos refiriendo a una tabla. Cuando hablamos de relación, estamos hablando a nivel teórico conceptual del modelo de datos, y cuando hablamos de tabla, estamos hablando de algo ya de implementación, ¿cierto? Bueno, entonces, como les dije, tenemos una serie de columnas que representan los atributos, ¿sí? de esa entidad. Bueno, los atributos no pueden repetirse ni tener el mismo nombre dentro de una misma relación, ¿sí? Yo puedo tener atributos que tengan el mismo nombre que la relación, pero no pueden repetirse los atributos. Todas las filas de esta tabla que representa cada cliente, cada entidad, tiene todas las columnas. Es decir, es bien cuadrática, digamos, es como una matriz, ¿no? Bien cuadrática. Es decir, yo tengo la columna código, pues la tengo en todas las filas o en todas las tuplas. Tengo la columna descripción, lo tengo en todas las filas, en todas las tuplas. En la intersección de una fila y una columna voy a tener un dato atómico, un único dato posible. En el modelo relacional no admite que sean conjuntos de datos lo que hay en la intersección de una fila y una columna, ¿sí? Tiene que ser un dato atómico, ¿sí? Es lo que en el modelo relacional Code lo llamó que tiene que cumplir con la primera forma normal, ¿sí? Que tienen que tener todos datos atómicos, ¿sí? Que después dio origen a la teoría de normalización y demás. Así que es un modelo con una base matemática muy fuerte, ¿sí? Tiene mucho que ver con la teoría de conjuntos y demás. Entonces podemos pensar también que una relación es un conjunto y ese conjunto adentro tiene entidades, ¿sí? Es un conjunto de entidades. Bueno, así que las filas son las tuplas,
¿sí? Las filas van en forma horizontal, las columnas van en forma vertical, si la queremos imaginar como una especie de planilla Excel, digamos, como algo tabular, digamos, matricial, tienen esa forma, bueno, y eso es lo que nosotros llamamos, esa forma tabular, digamos, lo llamamos relación. En el modelo relación, en el modelo relacional. Bien, esto lo dijimos, es una fila, es una tupla que representa una entidad que tiene todos los atributos, columna o atributo. Otra cosa importante es que cada columna o atributo pertenece a un dominio, ¿sí? Es decir, el dominio es una colección de valores, digamos, del mundo real, de ese universo de discurso, que toma la columna, ¿no? Entonces, qué sé yo, una columna puede ser código, bueno, serán todos los datos enteros, no sé, mayores que 1 y menores que 1000, qué sé yo, entre 1 y 1000, por ejemplo, si quisiéramos definir un dominio así. Bien, entonces tenemos relación igual a tabla, conjunto de tablas, tuple igual fila, ¿sí? Siempre esta tupla, digamos, una tupla determinada forma parte de un conjunto de R, digamos, de tupla, que representa la relación R, ¿no? Cardinalidad se refiere a la cantidad de tuplas o a la cantidad de filas que hay en una relación. Atributo dijimos que igual a columna. El grado es el número de atributos o de columnas de la relación, ¿no? Una relación de grado 3 es una relación que tiene 3 columnas, ¿sí? El grado de la relación se supone que es algo que no cambia, ¿no? Sí, se supone que es algo que se mantiene estable o relativamente estable, ¿no? Es decir, necesitamos cambiar lo que se denomina el esquema de la relación, es decir, la estructura de la relación tendría que cambiar para agregar o quitar atributos y que eso varíe el grado de la relación. Tendría que estar modificándolo a nivel estructural digamos, decir, tendría que modificar lo que se llama el esquema es la estructura de la relación. Dominio, entonces, colección de valores permitidos para ciertos atributos, ¿sí? Bien. Estructura relacional, bueno, digamos, en cada fila y en cada columna habíamos dicho que vamos a tener valores escalares, ¿sí? Valores atómicos, ¿sí? Que deben, digamos, un valor único no admite conjuntos, ¿sí? Así que bueno, cada atributo tiene un dominio determinado y es obligatorio para ese atributo y los valores que contiene van a ser siempre valores que son subconjuntos de ese dominio. Entonces, por ejemplo, como dije antes, si es un número entero entre 1 y 1000, bueno, los valores que puede contener ese atributo en cada una de las tuplas es un subconjunto de los números enteros entre 1 y 1000, ¿sí? Bueno, solamente puedo hacer comparaciones entre atributos que compartan el mismo dominio. Bueno, eso desde el punto de vista teórico. Vamos a ver que en el diseño o en la implementación física, digamos, eso puede variar y los sistemas de base de datos y el propio SQL tiene mayor flexibilidad de lo que dice la teoría, digamos, para hacer comparaciones. Pero bueno, en un principio, teóricamente tiene fundamento, digamos, que solamente comparemos atributos que tienen igual dominio, ¿sí? El dominio es similar a lo que es un tipo de dato, un atributo es parecido a una variable, digamos. Digamos, tenemos bases de datos que soportan la definición de dominios, otros que no, y después lo que podemos hacer es asociar los dominios a los atributos de una relación, ¿sí? Cuando creamos la relación, por ejemplo, acá estamos creando el dominio título y lo estamos asociando, digamos, a el atributo título de la relación película, ¿sí? Bueno, hay instrucciones para, digamos, eso después lo vamos a ver en la parte de DDL, de definición de datos, pero hay instrucciones para crear o modificar o alterar el esquema conceptual, digamos, en un sistema de base de datos, para crear, borrar o modificar estructuras, como por ejemplo podría ser un dominio. Si Fiverr, por ejemplo, soporta la creación de dominios, ¿sí? Bien. Sigamos entonces, tenemos un conjunto de relaciones y tenemos un conjunto de atributos y cada atributo tiene su dominio, ¿sí? Entonces después
digamos, cada atributo va a tener, digamos, también un conjunto de valores posibles que va a ser un valor por cada una de las tuplas. Y ese conjunto de valores, digamos, que tienen cada una de las tuplas, representa la cardinalidad, digamos, el número de tuplas, el grado, el número de columnas o de atributos, y siempre son subconjuntos de ese dominio, ¿sí? Bien, la relación es una representación abstracta o teórica de una entidad de datos, ¿sí? Y la tabla es una representación concreta, ¿sí? De esa tabla, es lo que hablábamos antes, ¿sí? El modelo relacional, como pueden ver ustedes, es muy sencillo, digamos, se basa en relaciones, ¿sí? Lo cual le ha dado una gran ventaja sobre otros modelos. Y otra de las ventajas que ha tenido sobre el modelo jerárquico es que las relaciones son también, digamos, la forma en que tenemos de vincular una tabla con otra es a través de los propios datos que contienen esas relaciones. Así que, a diferencia del modelo jerárquico, que las representaciones estaban hechas por punteros físicos, digamos, ¿no? Entonces, este es un modelo más bien lógico, digamos, ¿no? Porque las relaciones entre las tablas se hacen también con los mismos datos, digamos, que son parte de las propias relaciones. Así que, en ese sentido, el modelo relacional le ha sacado ventaja al modelo jerárquico, ¿sí? Bueno, podemos hacer creación de relaciones, eso lo vamos a ver después también en la creación digamos, de la implementación física de la base de datos, ¿sí? Y después tenemos a ciertas restricciones, digamos, dentro de las relaciones, como, digamos, se supone que no debiera haber tuplas repetidas, digamos, dentro de una relación, porque eso no sería relacionalmente válido. Se supone también que toda relación, digamos, debería tener su clave primaria. Se supone también, como dijimos antes, que todos tienen que tener, los atributos en cada una de las tuplas tienen valores atómicos, ¿sí? Las tuplas no están ordenadas, no se puede asumir que en una relación hay un orden preestablecido de las tuplas, ¿sí? Lo mismo los atributos, están en el orden en que fueron creados o que fueron en el momento de crear la relación. Y bueno, como dijimos, los valores atómicos se refieren a la primera forma normal, que después lo vamos a estudiar más en detalle cuando veamos normalización. Así que, en definitiva, el modelo relacional propone todas relaciones que cumplan con la primera forma normal, es decir, que sea una estructura de datos simple con valores atómicos, ¿sí? Bien. La base de datos, desde el punto de vista del usuario, es un conjunto de una colección de relaciones normalizadas, ¿sí? De diversos grados y que varía con el tiempo. Es decir, el número de tuplas obviamente puede ir variando con el tiempo, ¿sí? Una relación es bastante parecido a lo que era un archivo, una tupla es bastante similar a lo que antes era un registro, ¿sí? Y un atributo es bastante similar a lo que antes era un campo, ¿sí? Eso hablando en términos de archivos, ¿no? Haciendo una comparación entre archivos y modelos relacionales, ¿sí? Dice, la entidad está representada de una única manera por su valor. La conexión lógica entre las relaciones o interrelaciones se representa mediante valores, no mediante punteros, ¿sí? Esa es la diferencia entre el modelo jerárquico y el relacional, ¿sí? Bien, en una base de datos distinguimos el esquema, que es el diseño lógico de la base de datos, en la instancia, que es la visión de contenido de la base de datos en un momento determinado, ¿sí? Porque esto es absolutamente dinámico, va a ir cambiando con el tiempo los datos que tengamos en cada una de las relaciones dentro del esquema de la base de datos, ¿sí? Bien, entonces generalmente las relaciones las podemos trabajar o las podemos representar con el nombre de la relación, atributo, dos puntos dominio, o simplemente por una lista de nombres de atributos, ¿sí? Por lo menos nosotros, cuando pasemos al modelo lógico estándar, lo vamos a hacer así, vamos a representar la relación con el conjunto de atributos que tiene cada relación, ¿sí? Bien. También se pueden representar las instancias, cada una de las instancias, que serían los valores actuales que tiene cada relación. De esta forma, digamos, entre corchetes, entre paréntesis, cada una de las tuplas, ¿sí? Siempre va a tener el mismo número de campos, ¿sí? Como dijimos antes.
Bien. Eh, entonces, como dijimos, cada instancia, digamos, dentro de la base de datos refleja algo de la realidad. Digamos, si yo tengo un código 1000 de cliente, está reflejando el código 1000 de cliente, que es fulano de tal, que tiene un saldo de tanto, ¿sí? Entonces, siempre es una porción, digamos, del universo de discurso real que hemos modelado, ¿sí? Em, no, por supuesto que si representan datos de la realidad, van a tener que cumplir con ciertas restricciones, a las cuales nosotros llamamos reglas de integridad, que son restricciones que derivan del mundo real, ¿sí? Las restricciones de integridad, digamos, de la base de datos, en el modelo de datos relacional, incluyen, por ejemplo, a claves candidatas y primarias, ¿sí? Bueno, en realidad vamos a ver que hay diferentes reglas de integridad que después cuando vemos la implementación se ven claramente, digamos, cuando uno las define, pero tenemos reglas de integridad a nivel de entidad, digamos, o del tipo de entidad, que son, por ejemplo, la validación de claves primarias, las claves primarias, ¿sí? Es una restricción, porque si yo defino a un atributo, conjunto de atributos como clave primaria, se supone entonces que todos esos, digamos, no puedo tener este, tuplas con valores repetidos de ese conjunto de atributos. Lo mismo va a suceder cuando defina la restricción de atributo, conjunto de atributos que son claves candidatas. Tampoco podría tener repeticiones de, de valores de claves candidatas. Después las claves ajenas o las claves foráneas son un atributo o conjunto de atributos que me permite, cuyos valores coinciden con la clave primaria en otra relación. Entonces, de esa manera, el modelo relacional puede representar los diferentes tipos de relaciones que hay entre los diferentes tipos de entidad. Va a representar a través de las claves extranjeras las relaciones de tipo 1 a 1, las relaciones de tipo muchos a uno, las relaciones de uno a muchos y las relaciones muchos a muchos. En el caso de las relaciones muchos a muchos, para poder representarlas vamos a crear también una nueva relación que la llamamos relación de interrelación, la cual podríamos decir que está formada por las claves primarias de las dos relaciones que pretenden interrelacionar y que tiene claves extranjeras hacia ambos lados. ¿Sí? Va a tener, si se imagina la tabla de interrelación en medio de otras dos tablas que se relacionan, la tabla de interrelación va a tener una foreign key, digamos, una clave extranjera contra la relación A y otra contra la relación B, ¿sí? Y de esa manera podremos representar una relación muchos a muchos entre la relación A y la relación B, ¿sí? Así que las claves extranjeras nos va a servir mucho para eso, ¿sí? Bueno, las claves candidatas, digamos, son muy, digamos, como ustedes ya saben, es igual que una clave primaria, nada más que no fue elegida como clave primaria. No obstante, tenemos que indicar la restricción. Por ejemplo, si tengo la relación alumno en la universidad, yo puedo decir que legajo es la clave primaria, pero también puedo decir que tipo documento y número también es una clave candidata, porque la combinación de tipo documento-número es única también e identifica también a un alumno de esta universidad. Así que bueno, si no admito repeticiones de tipo documento-número, porque no admito repeticiones de legajos y de alumnos, es una clave candidata y tiene la particularidad o la propiedad, digamos, de ser unívoca, es decir, es un valor único, digamos, no puede haber eh, con dos tuplas distintas con igual valor, digamos, para lo que es una clave candidata o primaria, y también es irreductible, si yo no puedo simplificarla más, ¿sí? Es mínima, ¿sí? Así que puede ser simple, formada por un atributo, puede ser compuesta, formada por muchos atributos, ¿sí? Por supuesto que toda relación debe tener su clave primaria y puede tener ninguna, o puede tener una, como mínimo una o muchas claves candidatas, porque la clave primaria es una clave candidata que es elegida como clave primaria. Así que al menos una clave primaria tiene una relación. Después puede tener algunas otras más claves candidatas adicionales. Bueno, las claves extranjeras, entonces, es un atributo, conjunto de atributos de una relación que tal que en otra de una relación R2, tal que en otra relación R1 exista esa,
ese valor, digamos, en clave primaria, digamos, es decir, tiene que coincidir con alguna tupla. Por ejemplo, si yo tengo la relación factura, podría decir que el atributo cliente es una clave extranjera con respecto a la relación de clientes, ¿no? ¿Por qué? Y porque yo voy a poner un valor, digamos, en el atributo cliente de factura, de la relación factura, voy a poner el código 100 que coincide, digamos, con el cliente número 100 que en este momento está dado de alta y existente en la relación cliente. Entonces, en definitiva, una clave extranjera es un atributo, conjunto de atributos cuyos valores coinciden con otra tupla, en otra relación, digamos, en donde es clave primaria, ¿sí? Yo siempre voy a apuntar de clave extranjera en una relación a clave primaria en otra relación. Y esos valores tienen que ser coincidentes. Si yo no puedo poner en una clave extranjera un número, una combinación de valores en esos atributos que no existan como clave primaria en la otra relación. Bien, eso nosotros lo llamamos integridad referencial. Cuando nosotros definimos una clave extranjera, en el modelo relacional, digamos, la implementación de esto en un sistema gestor de base de datos basado en el modelo relacional sería que ese sistema gestor de base de datos se va a tener que preocupar porque se cumpla con la restricción de integridad referencial, es decir, que todo valor de una clave foránea o de una clave extranjera debe coincidir con un valor en la correspondiente clave primaria de la relación contra la cual se vincula, ¿sí? Bien. Por supuesto que no es una relación ida y vuelta. Si yo puedo tener en la tabla de clientes, en la relación cliente, puedo tener códigos de cliente que no estén en factura, si no necesariamente es una relación recíproca, ¿sí? Simplemente es de la foreign key hacia la otra relación. Es de factura hacia cliente, ¿sí? No de cliente hacia factura, ¿sí? Así es como funciona el modelo relacional. Puede ser simple, puede ser compuesta, ¿sí? Bien, cada componente de la clave extranjera debe estar definido sobre el mismo dominio que corresponde al atributo de la clave primaria a la que referencia, ¿sí? Nosotros podemos, digamos, hay un concepto que se llama dominio restringido, ¿no? Porque habíamos hablado del concepto de dominio en cada atributo, pero en el caso de la clave extranjera, el dominio de una clave extranjera no es el dominio de esa columna, por ejemplo. Vamos de vuelta con el ejemplo de factura cliente y cliente código, ¿no? Como para identificar dos atributos de dos relaciones distintas. En el, digamos, el dominio, digamos, de la columna código, que es clave primaria en la relación cliente, es, supongamos, el conjunto de números enteros entre 1 y 1000, ¿sí? Porque yo sé que no puedo tener más de 1000 clientes, supongamos, ¿no? Entonces, es un número entero entre 1 y 1000. Ese es el dominio de la columna código, ¿no? El atributo código en la relación cliente, ¿no? Entonces ahí vamos a ir cargando todas las tuplas, ¿no? Y siempre van a ser valores que están entre 1 y 1000. Estamos de acuerdo con ese dominio. Ahora bien, el dominio del atributo cliente en la relación factura, que a su vez es clave extranjera contra la relación cliente, ese atributo no tiene el mismo dominio, no tiene el mismo dominio que cliente código. No son los números enteros entre 1 y 1000, sino que el dominio de la clave extranjera está restringido a un subconjunto del dominio de cliente código, es decir, es un subconjunto de los números entre 1 y 1000 en este caso, y ese subconjunto es los actuales códigos de cliente que están dados de alta a la tabla de clientes. Entonces, si yo tengo 3 clientes dados de alta, el 1, el 2 y el 3, es decir, el dominio, digamos, de factura cliente, el atributo cliente de la tabla factura va a ser los valores 1, 2 y 3. Porque en este momento, en este instante, tengo esos 3 clientes nada más dados de alta.
Fíjense qué interesante, eso se llama dominio restringido, se dice el dominio restringido, porque el dominio de una clave extranjera, en el modelo relacional, está restringido a los actuales valores que tenemos en la otra relación. Fíjense qué interesante, que si yo borro todos los clientes, si yo pudiera borrar todos los clientes, ¿no es cierto?, y me quedara la relación vacía, yo puedo en el modelo relacional tener relaciones vacías, sin tuplas, eso es totalmente válido, ¿sí? Es decir, tengo el esquema, la estructura de la relación, pero la relación está vacía, no tiene instancias, ¿sí? Eso es totalmente válido. Ahora bien, si yo tengo una relación cliente vacía, no tiene nada, y tengo una clave extranjera en factura a partir de la columna cliente contra la relación cliente, ¿qué dominio va a tener ese atributo? Al estar vacía la tabla de clientes, el dominio va a ser vacío. Y si el dominio es vacío, significa que no hay ningún valor posible que pueda satisfacer ese dominio. Y fíjense que esto es totalmente lógico y razonable, porque yo no puedo dar de alta una factura si antes no tengo cliente. Es decir, no puedo dar de alta la factura y decir, ¿saben qué? Pido gancho, ¿sí? Voy a violar el dominio de la columna cliente porque no tengo ningún valor válido posible, entonces no le pongo nada, ¿sí? Y después doy de alta el cliente y después más adelante veo qué código le pongo en la factura. No, eso no puedo hacer. Es decir, si es una clave, si es un atributo obligatorio, si es obligatorio, es decir, que no admite valores nulos, el valor nulo es un valor que indica ausencia de valor, si, que el modelo relacional lo incorpora para poder de esta manera representar los datos que son opcionales, si una factura debe tener un cliente asociado, es decir, que estoy obligado a que toda factura tenga un cliente asociado, ese atributo no nulo cliente de factura, al estar la tabla o la relación de clientes vacía, no tiene un dominio vacío, es decir, no hay ningún atributo que pueda satisfacer el dominio. Cuando yo doy de alta a un cliente, supongamos que doy de alta el código de cliente 1, entonces ahora tiene el dominio pasa a ser no vacío y pasa a tener un único valor, 1. Entonces, por lo tanto, puedo dar de alta factura solamente del cliente 1. Hasta que no dé de alta el cliente 2, 3, 4, 5, no voy a tener opciones de poder facturar a esos clientes. Y es totalmente razonable. Si no tengo dado de alta el cliente, no puedo tener la factura, ¿sí? Hay una dependencia de existencia entre factura y cliente cuando la clave extranjera cliente en factura es totalmente obligatoria. Así que una factura debe tener un cliente. Si eso dice el universo de discurso, una factura debe tener un cliente, entonces es una clave extranjera cuyo dominio está restringido al conjunto de valores de clientes. ¿Sí? Si dijera que una factura puede tener un cliente asociado, el dominio también es restringido, pero admite el valor nulo adicionalmente. Entonces, aunque si yo no tengo ningún cliente y está vacía la tabla de clientes, la ventaja que tengo con una clave extranjera no obligatoria es que nunca voy a tener un dominio restringido vacío, sino que al menos va a aceptar un valor que sea nulo, ¿sí? Así que bueno, eso es para tenerlo en cuenta en cuanto a las claves extranjeras y a la cuestión del dominio, ¿sí? Y en cuestión de dominio. Bueno, después vamos a ver cómo se crean las relaciones y demás, eso lo vamos a ver cuando estudiemos DDL, esto no es relevante, digamos, para lo que es el modelo relacional, y después vamos a ver que tenemos una serie de acciones que se pueden hacer sobre las claves extranjeras para mantener digamos, cómo es el comportamiento de la clave extranjera. Esto también creo que lo podemos ver más en detalle o con mejor claridad cuando veamos la parte de implementación de base de datos o diseño físico. Básicamente tenemos 4 comportamientos para una clave extranjera, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer que si, digamos, si yo quiero borrar el cliente y tiene facturas asociadas, que no me deje borrar. ¿Sí? Esa es una posibilidad, que es no action, ¿sí? Cuando se implementa es como no action. Otra posibilidad es, si yo, por ejemplo, modifico la clave primaria de un cliente, digamos, cosa bastante extraña, pero si yo lo hiciera, si yo tengo el código de cliente 1 y le quiero poner 98, ¿sí? Porque se me ocurrió, bueno, lo que puedo hacer es propagar el cambio
a todas las facturas. Entonces todas las facturas del cliente 1 pasan a ser todas del 98. Eso se llama cascade update o actualización en cascada. Otra posibilidad es el borrado en cascada, ¿sí? Es el borrado en cascada, que es cuando yo borro el cliente 1, me borra automáticamente todas las facturas del cliente número 1. Otra posibilidad que tengo es en la implementación, en los sistemas gestores de base de datos, cuando nosotros implementamos esto, nos permite darle a cada columna un valor por defecto. Entonces lo que podemos hacer es que cuando me borran el cliente número 1, a todas las facturas que eran del cliente número 1 se le va a poner el valor por defecto que tenía la columna cliente de factura. Entonces generalmente es bastante tirado de los pelos esto, porque tendríamos que tener un valor por defecto que apuntase a un código o un código de cliente que supuestamente nunca se va a dar de baja, digamos, que no debiéramos dar de baja, aunque debiera existir siempre, ¿sí? Lo cual no es muy relacional que digamos, pero bueno, es así como lo tienen, que es el comportamiento set default. Y por último, el comportamiento set null, que es cuando borramos un cliente le ponga nulos a todos los demás. Por supuesto que la clave extranjera tiene que soportar también o admitir, digamos, los valores nulos, ¿sí? Esas son las diferentes formas o diferentes políticas de poder mantener, digamos, los datos en forma consistente de una clave extranjera, ¿sí? Vamos a tener que controlar el alta, la baja y la modificación de los datos, ¿sí? De manera tal de que no me queden inconsistencias entre una clave extranjera y los datos que tiene la relación con la cual vincula una relación con otra. Es decir, las relaciones se vinculan entre sí a través de las claves extranjeras, ¿sí? Esto es lo que tiene que quedar claro y como concepto fundamental en el modelo relacional. Bueno, ven, acá tenemos, ¿no? En formas después lo vamos a ver más en detalle la implementación, cómo se hace, si el borrado en cascada, o modificaciones en cascada, o set null, o set default, o no action. Bien, todas las operaciones en una base de datos son atómicas, ¿sí? Esto también es muy interesante. Se realiza todo o nada, es decir, yo no puedo modificar en cliente, cambio la clave primaria del cliente 1 y tengo 1000 facturas y me van a quedar 900 facturas modificadas y otras 100 facturas no. O cambio en cliente y en factura o no cambio nada, ¿sí? Si pretendo hacer una actualización en cascada, supongamos, ¿no? Eso no es posible, se hace todo o nada. Bueno, hemos hablado de los valores nulos, que es un indicador, digamos, que marca la ausencia de información, ¿sí? Entonces, con valor nulo vamos a poner como valor a todos aquellos atributos en cuyo dominio acepten los valores nulos. Esos son atributos, digamos, que son opcionales, ¿sí? La forma de representar un atributo opcional es un atributo que admite nulos, ¿sí? Que admite valores nulos, ¿sí? Por supuesto que una clave primaria o una clave candidata no pueden admitir valores nulos, ¿sí? Siempre van a ser, toda clave primaria tiene que tener valor, no puede tener ausencia de valor, ¿sí? Así que no admite valores nulos. Sin embargo, una clave extranjera sí puede admitir valores nulos, ¿sí? Puede admitir valores nulos. Bien, ¿qué más? Sí, bueno, esto ya lo dijimos. Sí, si es razonable, si es opcional, puede admitir nulos, o si no es, digamos, en el caso de las claves extranjeras opcionales, o tiene nulo o tiene un valor que existe como clave primaria, digamos, en la otra relación. No hay otra posibilidad, ¿sí? No hay otra posibilidad. Bueno, acá también tenemos cómo vamos a mantener la integridad referencial cuando se trate de claves extranjeras que admiten nulos. Simplemente se puede también hacer el borrado en cascada, y en vez de propagar el borrado de la otra relación se pueden poner valores nulos. Bien, el gestor de base de datos se va a encargar entonces de comprobar las claves candidatas, de la integridad de clave primaria, la integridad referencial,
Esas son responsabilidades que va a tener el sistema gestor de base de datos. Bueno, a partir de acá comienza esta presentación, a- esta presentación que es B de tema, se llama B de tema 05 MRARCR, ¿sí? Busquen este apunte que tiene que ver, que les va que tiene, en la cual está basado este video que estamos haciendo, y que habla sobre el concepto, digamos, del modelo relacional. Esa es la idea del modelo relacional. A partir de la página 16 ya comienza a hablar de álgebra relacional, que lo vamos a dejar para otro video y para otro momento. Muchísimas gracias.